Buenas noches, compañeros. ¿Sí me escuchan y sí ven mi pantalla? Se ve. Ok. Bueno, vamos a comenzar con lo que es el caso clínico. Se trata de un paciente de 35 años que acude a consulta presentando síntomas que incluyen aumento de la tensión muscular, mareos, preocupación excesiva, sensación de muerte inminente y temblores. Durante la entrevista clínica también menciona antecedentes de presentar cuadros similares durante la adolescencia y consumo ocasional de alcohol. No se encuentran datos clínicos de patología específica. Pregunta número 1. ¿Cuál es el siguiente paso en el manejo de este paciente? Inciso A, realizar pruebas de laboratorio para descartar trastornos médicos. Inciso B, iniciar tratamiento con benzodiazepinas de forma prolongada. Inciso C, recetar buspirona debido al consumo ocasional de alcohol. Inciso D, derivar al paciente a segundo nivel de atención por comorbilidad psiquiátrica. Les voy a leer todas las preguntas. Porfa, contesten en el chat. La pregunta número 2 dice, ¿cuál es el tratamiento de elección para el trastorno de pánico según la GPC? Inciso A, benzodiazepinas. Inciso B, antidepresivos tricíclicos. Inciso C, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Inciso D, buspirona. Pregunta número 3, ¿qué tipo de terapia está indicada para el trastorno obsesivo compulsivo según la GPC? Inciso A, terapia de exposición. Inciso B, terapia cognitivo-conductual. Inciso C, terapia de grupo. Inciso D, terapia de apoyo. Creo que ya están contestando en el chat, la gran mayoría. Vamos a las respuestas. De la pregunta número 1, el paso siguiente sería derivar al paciente a segundo nivel de atención por comorbilidad psiquiátrica. De la pregunta número 2, el tratamiento de elección para el trastorno de pánico según la GPC es con inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Y de la pregunta 3, el tipo de terapia que está indicada en el trastorno obsesivo compulsivo es la terapia cognitivo-conductual. Bueno, yo les voy a hablar sobre el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos de ansiedad en el adulto. Dentro de esta guía de práctica clínica vienen varios subtemitas, dentro de los que abarca el trastorno de ansiedad fóbico, la agorafobia, la fobia social, las fobias específicas, otros trastornos de ansiedad, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, vamos a comenzar con una definición. La ansiedad dice que es un estado emocional displacentero que se acompaña de cambios somáticos y psíquicos. Puede presentarse como una reacción adaptativa o como síntoma o síndrome que acompaña a diversos padecimientos médicos y psiquiátricos. Se va a considerar una ansiedad patológica cuando se presenta de forma irracional, con intensidad excesiva, duración prolongada y recurrencia inmotivada, generando disfuncionalidad en la persona. Los factores de riesgo. Estos pues incluyen obviamente una historia familiar de ansiedad, ansiedad durante la niñez o la adolescencia, comorbilidad por trastornos psiquiátricos, existencia de una enfermedad médica, algunos trastornos traumáticos o alguna ideación suicida. Dentro de estos factores deben ser indagados para identificar la presencia de síntomas de ansiedad y elaborar un diagnóstico adecuado. El diagnóstico, pues principalmente se va a basar en lo que es la evaluación de los síntomas físicos y psíquicos a través de una entrevista clínica. Se pueden también utilizar ciertos instrumentos como son la escala de Hamilton para la ansiedad y el inventario de ansiedad de Beck para complementar la valoración. Nos menciona que es importante descartar otros padecimientos médicos y psiquiátricos, así como el uso de medicamentos y sustancias psicoactivas que pueden causar síntomas de ansiedad. El diagnóstico, pues evidentemente se va a realizar de acuerdo a los criterios específicos del CIE-10 y incluyen lo que es la historia clínica y los antecedentes personales relevantes.
Bueno, aquí les puse una imagen de lo que es la escala de Hamilton para la ansiedad. Esta pues nos menciona que va a ser una escala específica de severidad de los síntomas de la ansiedad y pues se va a basar en diversos, ahora sí que síntomas que se van a presentar. Vamos a encontrar en lo que es el humor ansioso, la tensión, los miedos, el insomnio, funciones intelectuales, humor depresivo, síntomas somáticos generales, síntomas cardiovasculares, síntomas respiratorios, síntomas gastrointestinales, síntomas geniturinarios, del sistema nervioso vegetativo y comportamiento agitado durante la entrevista. Todos estos los vamos a calificar dependiendo de cómo se observen en el paciente, del 0 al 4, siendo el 0 ausente y 4 de grave o totalmente incapacitado. La calificación va a ser en base a los puntajes y una puntuación mayor o igual a 15 corresponde a una ansiedad moderada o grave que amerita tratamiento. Una puntuación de 6 a 14 puntos corresponde a una ansiedad leve y una puntuación de 0 a 5 corresponde a una ausencia o remisión del trastorno. Tenemos también lo que es el inventario de ansiedad de Beck, que pues igual va a constar de varios parámetros, dentro de los que se va a evaluar lo que es el entumecimiento o hormigueo, sentir oleadas de calor o bochornos, debilitamiento de las piernas, dificultad para relajarse, miedo a que pase lo peor, sensación de mareo, opresión en el pecho, inseguridad, terror, nerviosismo, sensación de ahogo, manos temblorosas, cuerpos temblorosos, miedo a perder el control, dificultad para respirar, miedo a morir, sentirse asustado, tener indigestión o malestar estomacal, tener debilidad, ruborizarse y tener sudoración no debida al calor. Igual estas se van a marcar según nos presente el paciente. En 0 si es poco o nada, 1 más o menos, 2 moderadamente y 3 que está severamente. Nos menciona aquí que no existe un punto de corte aceptado para distinguir entre la población normal y la ansiedad. Y la puntuación media en pacientes con ansiedad pues va a ser de 25.7 y en sujetos normales de 15.8. Bueno, las pautas diagnósticas del CIE-10 para las fobias. Bueno, la agorafobia dice que esta ansiedad, en esta hay síntomas psicológicos o vegetativos de ansiedad primaria. Se limita o predomina en al menos 2 de las siguientes situaciones, como va a ser estar entre las multitudes, lugares públicos, viajar lejos de casa o viajar solo. Y una característica destacada de esta va a ser la evitación de la situación fóbica. Van a existir 2 variantes, que va a ser la agorafobia sin trastorno de pánico y con trastorno de pánico, la cual pues va a ser evidentemente la agorafobia acompañada del trastorno de pánico. Las fobias sociales, pues estas van a presentar síntomas psicológicos, comportamentales o vegetativos, más lo que es la ansiedad, y esta se va a limitar a situaciones sociales concretas y determinadas, más el patrón de la evitación de la situación en la fobia. Las fobias específicas o aisladas, en esta va a haber igual síntomas psicológicos o vegetativos, más ansiedad que va a limitarse a un objeto o una situación fóbica específica. Y también puede haber evitación de la situación que ocasiona esta fobia. Dentro de estas fobias específicas se va a encontrar lo que es la zoofobia, la claustrofobia, acrofobia y fobia de exámenes o fobia 5. Ahora vamos con las pautas diagnósticas para el trastorno de pánico, la ansiedad o también llamada ansiedad paroxística erótica. Esta se va a considerar la expresión de la gravedad de una fobia. Para su diagnóstico definitivo se deben presentar varios ataques graves de ansiedad con síntomas vegetativos durante al menos lo que es un mes. En circunstancias en las que no hay peligro objetivo, no debe presentarse en situaciones conocidas o previsibles. Y durante el periodo de crisis, el individuo debe estar libre de ansiedad.
aunque frecuentemente esta es uno de los síntomas que va a anticipar pues el trastorno de pánico. Dentro de esta se va a encontrar el ataque de pánico y el estado de pánico. Ahora las pautas diagnósticas para el trastorno de ansiedad generalizada. Nos dice que aquí el afectado pues debe tener síntomas igual de ansiedad la mayor parte de los días durante varias semanas seguidas. Debe de presentar rasgos de aprehensión como preocupación por calamidades, dificultad de concentración, tensión muscular, es decir, que tenga agitación, cefaleas por tensión, temblor o que no se relaje. Y también presenta rasgos de hiperactividad vegetativa, como van a ser mareos, sudación, taquicardia, diarrea o vómito. Dentro del trastorno de ansiedad generalizada, pues también se va a encontrar lo que es el estado de ansiedad, la neurosis de ansiedad y la reacción de ansiedad. Las pautas diagnósticas para lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Aquí nos menciona que deben estar presentes y ser una fuente de angustia o de incapacidad durante la mayoría de los días, al menos durante 2 semanas sucesivas. También va a haber síntomas obsesivos y actos compulsivos o ambos. En esta los síntomas obsesivos deben ser reconocidos como pensamientos o impulsos propios de haber resistencia ineficaz de uno de los pensamientos u actos, aunque estén presentes otros a los que el enfermo ya no se resistan. El alivio de la tensión o ansiedad no debe considerarse placentero y en esto los pensamientos e imágenes o impulsos deben ser reiterados y molestos. Dentro del trastorno obsesivo compulsivo se va a encontrar también o se incluye lo que es la neurosis obsesiva compulsiva, la neurosis obsesiva y la ancastía. El tratamiento farmacológico. En el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizado se recomienda pues considerar la edad del paciente, si tiene algún tratamiento previo, si tiene algún riesgo de intento de suicidio, si tiene buena tolerancia a los medicamentos, si tiene alguna interacción medicamentosa, posibilidad de algún embarazo y preferencias del paciente. Se sugiere el uso de las benzodiazepinas al inicio del tratamiento y en reagudizaciones a corto plazo y posterior a cambiar a lo que son inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina para el tratamiento a largo plazo. Dentro de las benzodiazepinas que más se utilizan, pues va a estar el alprazolam, el lorazepam y el diazepam. Y dentro de los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina se va a encontrar lo que es la paroxetina, la sertralina y el escitalopram. En caso de falta de mejoría después de 8 a 12 semanas, se debe considerar la utilización de otro fármaco con diferente mecanismo de acción, como sería la venlafaxina o la imipramina. También dice que se recomienda realizar una reducción lenta y gradual de los ISRs al retirar el tratamiento para evitar lo que es un síndrome de abstinencia. Se debe tener también precaución al prescribir lo que es la venlafaxina en pacientes con alto riesgo de arritmias cardíacas o infartos recientes y en pacientes hipertensos. Solo se debe de utilizar si la hipertensión está bien controlada. Bueno, el trastorno de pánico, los ICRS son los únicos medicamentos para el manejo a largo plazo. En caso de contraindicación de estos o por falta de mejoría por más de 12 semanas del tratamiento, se pueden usar lo que son antidepresivos tricíclicos, como sería la imipramina o la clomimipramina. Y en caso de crisis de pánico, el tratamiento será con uso de benzodiazepinas a dosis bajas. El tratamiento farmacológico de las fobias social simple, pues aquí dice que son síntomas fóbicos en situaciones sociales claramente definidas. Se recomienda el uso de lo que es el propanolol antes de la exposición. Y en la fobia social generalizada se recomienda el uso de los ICRS, como sería la paroxetina. Las fobias específicas mencionan claramente que no requiere dar un tratamiento farmacológico. El tratamiento no farmacológico.
Bueno, las opciones de tratamiento y manejo del trastorno de ansiedad generalizada deben involucrar al paciente y a la familia en la toma de decisiones. Nos menciona que no se recomienda el uso de las hierbas o suplementos para lo que es este trastorno de ansiedad generalizada y que se sugiere una terapia de exposición para pacientes con fobias específicas, debido a que esta ha demostrado tener múltiples beneficios. La terapia cognitivo-conductual está indicada y se recomienda como tratamiento combinado junto con la terapia farmacológica en algunos casos, como sería el trastorno de ansiedad generalizada, en el pánico, con y sin agorafobia, la fobia social y trastornos de fobia específico y el trastorno obsesivo compulsivo. Las sesiones de esta serían de manera semanal, de 1 a 2 horas y con un máximo de 4 meses de duración. Las referencias y las contrarreferencias. Bueno, en caso de que haya una ideación suicida, se debe de hacer una derivación urgente. Se debe de referir del primer a segundo nivel al paciente que tenga dificultad o duda diagnóstica, comorbilidad psiquiátrica u orgánica, ideación suicida, persistencia de síntomas incapacitantes, dentro de otros. Se va a referir de segundo a tercer nivel de atención a los pacientes con trastorno severo de personalidad, alto riesgo de autoagresión, trastornos de ansiedad acompañados de síntomas depresivos con alto riesgo suicida y necesidad de manejo en ambiente controlado. La contrarreferencia de tercero a segundo nivel, esta se va a dar cuando el paciente haya alcanzado estabilidad clínica y esté en fase de continuación o mantenimiento. De segundo nivel a primer nivel se va a contrarreferir cuando la sintomatología haya remitido y el paciente esté en fase de continuación o mantenimiento con un máximo beneficio en el tratamiento. La vigilancia y el seguimiento. Pues en caso de que sea un nuevo tratamiento farmacológico, debe de ser evaluado el paciente a las 2, 4, 6 y 12 primeras semanas de establecido el tratamiento. A las 12 semanas se valora si el tratamiento debe de continuar o se debe de dar alguna alternativa. Y en caso de continuar por más de 12 semanas, el tratamiento se debe de revalorar cada 8 a 12 semanas. Y pues aquí les puse lo que es pues así que el diagramito de flujo no puedo ver bien qué dice. Es el algoritmo del diagnóstico y el manejo de los trastornos de ansiedad. Pues aquí nos dice que vamos a averiguar si hay signos y síntomas de ansiedad de más de 2 semanas de duración. Si son síntomas de ansiedad o miedo a circunstancias, objetos o sitios específicos, se debe de considerar trastorno de ansiedad fóbica. Si no están presentes, entonces puede ser unas crisis súbitas de ansiedad o miedo sin que exista un factor específico. Y se debería de considerar entonces lo que es una crisis de angustia. Si no están presentes, entonces averiguamos si hay ideas obsesivas y actos compulsivos. En caso de que sí los haya, se considera trastorno obsesivo compulsivo. Si no los hay, averiguamos si hay angustia excesiva, injustificada y múltiples quejas somáticas casi todo el día para considerar lo que es un trastorno de ansiedad generalizada. Todos estos padecimientos pues requieren la referencia al especialista. Y pues se va a iniciar el tratamiento por el médico familiar, donde pues en las crisis de angustia se va a iniciar con benzodiazepinas. En la fase inicial de remisión del trastorno de ansiedad específico se van a dar primero los antidepresivos y las benzodiazepinas. Y en las fases de recuperación del trastorno específico de ansiedad, pues se van a dar lo que son los antidepresivos. Luego acá tenemos lo que es el tratamiento del trastorno de ansiedad. Pues aquí el trastorno específico de ansiedad se va a iniciar tratamiento con lo que son antidepresivos más benzodiazepinas por 2 a 4 semanas. Si existe mejoría, se continúa con el antidepresivo por 6 a 8 meses y se suspende paulatinamente lo que son las benzodiazepinas. Si no hay mejoría,
se duplica la dosis del antidepresivo y las benzodiazepinas por 2 a 4 semanas. Vemos si hay remisión. Si hay remisión, pues se continúa el antidepresivo de 12 a 18 meses y vemos si hay recuperación o no. Si hay recuperación, entonces pues se considera que el paciente está curado. Si no, entonces hay una recurrencia y requiere de un envío a psiquiatría. Y evidentemente, pues si no hay remisión, pues también un envío a psiquiatría. Bueno, aquí hay unas preguntitas. Voy a leerlas, espero que me respondan en el chat. Pregunta número 1. ¿Cuál es un factor de riesgo importante a considerar en el diagnóstico de los trastornos de ansiedad? Inciso A, consumo de alcohol. Inciso B, historia familiar de depresión. Inciso C, uso de hierbas como valeriana. Pregunta número 2. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico recomendado para el trastorno de ansiedad generalizada a largo plazo? Inciso A, benzodiazepinas. Inciso B, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Inciso C, antidepresivos tricíclicos. Pregunta número 3. ¿Qué tipo de terapia se recomienda para pacientes con fobias específicas? Inciso A, terapia de exposición. Inciso B, terapia cognitivo-conductual. Inciso C, terapia de relajación. Pregunta número 4. ¿Cuál es un criterio importante para la contrarreferencia de tercer a segundo nivel de atención? Inciso A, estabilidad clínica y fase de continuación o mantenimiento. Inciso B, presencia de síntomas incapacitantes. Inciso C, necesidad de manejo en ambiente controlado. Y pregunta número 5. ¿Cuál es un síntoma psíquico predominante en una persona con ansiedad? Inciso A, mareos. Inciso B, sensación de muerte inminente. Y inciso C, palpitaciones. Palpitaciones, perdón. Ya veo que están respondiendo en el chat. Pasamos a las respuestas. Pues de la pregunta número 1, el factor de riesgo importante aquí en el trastorno de ansiedad, pues sería el consumo de alcohol. En la pregunta número 2, el tratamiento farmacológico recomendado para el trastorno de ansiedad generalizada a largo, pues sería con los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Pregunta 3. El tipo de terapia que se recomienda en pacientes con fobias específicas sería la terapia de exposición. Pregunta 4. El criterio importante para la contrarreferencia de tercer a segundo nivel de atención sería, inciso A, estabilidad clínica y fase de continuación o mantenimiento. Y de la pregunta número 5, el síntoma psíquico que predomina en las personas con ansiedad, pues es la sensación de muerte inminente. Como perlas, pues tengo que la ansiedad patológica se va a presentar de forma irracional, intensa, prolongada e inmotivada, generando disfuncionalidad en la persona. Los síntomas físicos y psíquicos más comunes en personas con ansiedad pues incluyen aumento de la tensión muscular, mareo, intranquilidad, miedos irracionales, obviamente la sensación de muerte inminente, dentro de otros. También menciono aquí que pues se va a utilizar lo que es la escala de Hamilton para la ansiedad y el inventario de ansiedad de Beck como complemento en la valoración clínica del paciente. Y que pues el tratamiento farmacológico es con benzodiazepinas en un inicio y a corto plazo y con ISRS a largo plazo. Y la terapia cognitivo-conductual pues va a estar en varios trastornos de ansiedad y se recomienda tratamiento con psicología. Y pues está en práctica el QR, o si quieren ustedes entrar a revisar.
Y pues como aporte cultural, tengo que pues el 31 de marzo, aquí en México, era el Día Nacional del Psiquiatra. En México se declaró el 31 de marzo como Nación del Psiquiatra en recuerdo del aniversario luctuoso del doctor Ramón de la Fuente Muñiz. Otros datos interesantes de este doctor, pues fue vicepresidente psiquiátrica de América Latina en 1954, realizó psicoanálisis en la UNSS en 1961, fue miembro fundador y presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana en 1966. También fue vicepresidente del Mundial de Psiquiatría en 1971 a 1976 y fue presidente de la Academia Nacional de Medicina en 1973. Tal vez muchos lo conozcan porque pues es el fundador y fue director de lo que es el Instituto Nacional de Psiquiatría, que lo hizo en 1979. Y pues eso sería todo de mi parte, compañeros. No sé si alguien tenga alguna duda. No, doctora, bien, gracias.